Bueno, buen día, soy Rafael Olivella, ingeniero agrónomo, Product Manager para biológicos de Corteva, Conosur. Hoy vamos a hablar de manejo de nitrógeno en maíz y soja con biológicos. ¿Y por qué con biológicos? Porque bueno, en la atmósfera tenemos una presencia de nitrógeno que supera el 78%. Este nitrógeno que tenemos en la atmósfera no es un nitrógeno asimilable por las plantas, no son capaces de asimilarlos. Para eso necesitamos mecanismos de asimilación de nitrógeno. Una parte ya la conocemos, son las bacterias de, de inoculante y de rizobio en raíces, y otra parte es las bacterias endófitas, que es el caso que venimos a hablar hoy acá, ¿no? Entonces, como les comenté, tenemos bacterias simbióticas como Rhizobium, Bradyrhizobium, Azospirillum, que bueno, forman una estructura esencial, son los nódulos radiculares y son bacterias capaces de fijar nitrógeno atmosférico. Por otro lado, tenemos bacterias que no son simbióticas, como Azotrobacter, Azospirillum, Pseudomonas, que se encuentran en la rizosfera del cultivo, generalmente fijan nitrógeno cuando falta otra fuente y cuando hay poco oxígeno disponible. Y después tenemos las bacterias de carácter endófito. Acá tenemos a Methylobacterium, que es la bacteria que forma parte de Utrilla. También puede haber Gluconacetobacter y bueno, tienen la capacidad de colonizar y vivir dentro del tejido vegetal. Ahora bien, ¿qué es Utrilla? Utrilla es un biofertilizante, está compuesto por la bacteria Methylobacterium symbioticum, SB23. Esto es importante, es la cepa aislada dentro del género Methylobacterium, que es la responsable de fijar nitrógeno atmosférico. Tiene el Utrilla N, viene con una concentración de 1 por 10 a la menos 7 unidades formadoras de colonia por gramo. La dosis que está registrada para los cultivos es de 333 gramos por hectárea. Es una formulación polvo mojable, viene en cajas de 2 sobres de 5 kilos. En este momento se encuentra registrado para soja, maíz y trigo. Está extrapolado por Senasa para maní y está en vías de registro y presentación lo que es papa y alfalfa. Ahora, muy bien, ¿cómo viene la generación de este producto? Bueno, en desarrollo inicial, el origen de Methylobacterium viene a partir de esporas del hongo Glomus iniracum. Estas esporas se aíslan, se puede aislar esta cepa, justamente la SB23, que es la que se detectó capaz de fijar y reactiva el nitrógeno. Luego entra en un proceso de producción donde pasa a unos tachos convertidores donde se hace el proceso de fermentación y multiplicación. Esto lo pone en condiciones de sustrato, temperatura y humedad como para que estas colonias de bacterias tomen la concentración indicada para luego pasar a un proceso de secado y formulación. En este proceso de secado se la seca a alta temperatura y se le agrega protectores para que la bacteria quede viva, digamos, durante 2 años. Esto es muy importante porque una vez dentro del envase, la bacteria puede esperar el momento de uso por 2 años. ¿Cómo funciona en el cultivo? Bueno, Utrilla, cuando nosotros hacemos las aplicaciones foliares, penetra en la planta a través de los estomas. Esto es gracias a que estas bacterias, que son de color rosa, presentan flagelos, y estos flagelos hacen que tenga este movimiento y pueda ingresar por estomas o por epidermis.
una vez dentro del cultivo, Utrilla convierte el nitrógeno del aire en amonio. Esto lo hace porque presenta una nitrato reductasa y esto hace que ese triple enlace que presenta el nitrógeno atmosférico lo rompa y se transforme en amonio. Entonces, las características que tenemos con Metilobacterium symbioticum es que es una cepa eficaz, es un microorganismo endófito, se alimenta de metanol. El metanol, esto es importante porque es un desecho de la planta producido cuando las plantas tienen activo crecimiento y ruptura de células. Es capaz de producir su propio alimento, posee un sistema de fotosíntesis anoxigénica, coloniza la planta, lo mencioné, tiene un flagelo, entonces esto quiere decir que una vez que pues la Utrilla ingresa al cultivo, estas bacterias van a, primeramente, en cuestión de 3 horas, está dentro de la planta y coloniza toda la hoja. Ya al tercer día empieza a haber presencia en tallo y en raíces, y a la semana tenemos ya una concentración plena dentro del cultivo, ya sea tanto en raíz, tallo y hoja. Posee metilobamina, esto es una protección contra radiación ultravioleta. Cuenta con cromóforos. Esto es importante porque estos cromóforos incrementan la fotosíntesis dentro de la planta. Entonces, bueno, esto es como les comenté, a las 3 horas está en hoja y a los 3 días ya tenemos presencia en raíz, en tallo, y ya a la semana, 8 o 10 días, ya la tenemos presente en todo el tejido, en toda la planta. Acá podemos observar estos puntitos rosas, es presencia de la bacteria dentro de los tejidos de la planta que fue aplicada. Bueno, normalmente nosotros tenemos una fuente de nitrógeno que habitualmente lo hacemos con fertilización química, ya sea urea o venga otra fuente de nitratos. Esta fertilización se ve siempre afectada, tiene que haber una mineralización, el nitrato tiene que estar convertido para que las raíces lo puedan tomar y para que a través de nitrato reductasa, esto va a hacer que este nitrógeno pase a amonio y este amonio va a pasar justamente a glutamina, que es la fuente que nosotros necesitamos. Ahora bien, en este proceso siempre hay pérdidas por lixiviación y por volatilización. Cuando nosotros estamos aplicando Utrilla, estamos haciendo un proceso más eficiente porque estas bacterias que van a fijar nitrógeno atmosférico no sufren este problema, esta pérdida de volatilización y de lixiviación. Entonces, bien, ¿cuáles son las formas de aplicación? Bueno, las formas de aplicación puede ser aplicado junto con fitosanitarios. En este QR que yo les estoy marcando acá, si ustedes lo captan con el celular, les va a llevar a una guía de compatibilidad de productos en los cuales nosotros hemos probado y hemos visto que Utrilla sigue manteniéndose vivo, ya sea en mezclas de tanque con herbicidas, fungicidas, insecticidas. Es apto para ser aplicado sin restricciones en todo tipo de agricultura, incluso en aquellas áreas donde se encuentran protegidas o son producciones orgánicas. Esto también es importante porque cuenta con los registros para lo que es la Unión Europea y para lo que es el mercado americano, para poder ser aceptado como un producto orgánico y como un cultivo orgánico. Es resistente a la lluvia. ¿Esto por qué digo que es resistente a la lluvia? Porque a la hora, entre 1 hora y 3, ya está incorporado dentro del cultivo. Entonces quiere decir que si hay una lluvia que ocurra
luego de este periodo de tiempo que ingrese la bacteria, el producto no es lavado y la bacteria ya se encuentra dentro del cultivo. Tenemos que tener en cuenta que como es una bacteria, el cloro no se lleva bien con él. Obviamente no van a sobrevivir las bacterias, entonces tenemos que usar fuentes de agua que concentren por debajo de 2 partes por millón de cloro. Normalmente las aplicaciones son de agua de pozo, agua en el campo no hay cloro, pero bueno, es importante tener en cuenta si el equipo lo quieren cargar en algún pueblo, en algún establecimiento que tenga agua clorada, bueno, sepamos que no la podemos hacer. En cuanto al pH, lo recomendable es que esté entre 5 y 8. Normalmente las aplicaciones que nosotros hacemos cuando hacemos herbicidas se encuentran entre 5 6. Lo ideal es que no bajen de 5 para que el pH no afecte a la bacteria. En cuanto a las recomendaciones para la planta, bueno, necesitamos que los cultivos se encuentren sanos, que estén bien nutridos. Tenemos que hacer aplicaciones por lo general a la mañana temprano o por la tarde. Tengamos en cuenta evitar temperaturas por arriba de 28 grados centígrados. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuando nosotros estamos haciendo aplicaciones en cultivos y las temperaturas están por arriba de 30 grados o están con baja humedad relativa, hay un cierre estomático. Entonces, no solo no vamos a estar haciendo que ingrese la bacteria, sino vamos a estar haciendo que todo lo que pongamos sobre la planta en esa aplicación no ingrese, porque el cultivo va a estar con estomas cerrados. Para cultivos de invierno tenemos que tener en cuenta temperaturas que no estén por debajo de los 10 grados centígrados. Ahora, bueno, cuando estamos pensando el uso de nitrógeno de Utrilla en nuestros esquemas, pensamos, ¿no? Primero, tenemos un planteo técnico, el precio de los commodities, ya sea de los granos, ya sea de soja, maíz, trigo, el clima, cómo va a venir el clima para ver cómo va a ser la producción. Dentro de estas estrategias de nutrición, lo importante es tener un buen diagnóstico de nitratos disponibles, de nitrógeno, el NAN, el agua útil que vamos a tener, los diferentes escenarios, presupuestos de rendimiento probable. También tenemos que tener en cuenta la fuente que vamos a estar usando, ya sean sólidos, normal o protegido, si es alboleo, si es una incorporación, de acuerdo al rinde presupuesto, los momentos normales que nosotros estamos haciendo, que tiene el común de los productores, es en presiembra hasta B4. Entonces, esto es la etapa normal donde el 70% de la fertilización la hacemos antes de la siembra, ¿no? O cerca de la siembra. Y después dejamos un 30% ya como para hacer un boleo o algo de guan, algún fertilizante líquido. Bueno, esto tenemos que tener en cuenta que a veces nos puede generar un problema porque la mayor cantidad de nitrógeno, el cultivo la va a empezar a tomar desde B11 en adelante, que es cuando empieza a tener una alta demanda de nitrógeno. Si nosotros estamos haciendo la fertilización a la semilla, lo que puede pasar es que el nitrógeno es un nutriente muy móvil y pueda sufrir lixiviación, se pueda ir por debajo de la napa, digamos, y en ese momento el maíz no lo va a poder tomar, entonces lo estamos sacando fuera del ingreso. Entonces, teniendo en cuenta los riesgos de lixiviación y volatilización, tengamos en cuenta a la hora de hacer nuestro planteo. Es por eso que nosotros posicionamos a Utrilla en aplicaciones desde B4 hasta B8. ¿Por qué? Porque en este momento
nosotros le damos tiempo a que el cultivo esté bien colonizado, que las bacterias estén fijando nitrógeno y empiece a aportarle nitrógeno todos los días a este cultivo de maíz, que va a empezar a tener esta demanda de nitrógeno a partir de B11. Todo esto es, tengamos en cuenta también que este nitrógeno que va a ir fijando día a día nos va a permitir tener una buena expansión foliar, una buena fotosíntesis, y todo esto lo necesitamos justamente para tener buena acumulación de materia seca y una buena formación de caña que a futuro, digamos, vamos a poder reutilizar en el llenado de grano. Bueno, también vamos a tener que tener en cuenta que el ambiente puede mejorar, que los precios pueden subir, y bueno, todo esto nos va a ayudar a que tengamos buenas cosechas. Ahora vamos bien, vayamos a resultados locales. Nosotros desde el año 2021 hasta el 2023, falta incorporar los resultados de la campaña 2024, llevamos hecho 200 ensayos en maíz, 80 ensayos en soja, 30 en trigo, 12 en papa y 11 en maní. Como les dije, en la ventana de aplicación va de B4 a B8, son 333 gramos por hectárea lo que estamos poniendo, ya sea en un repaso de un herbicida o con algún fungicida. Los trabajos que tenemos en Argentina, que en maíz son 200 resultados, tenemos casos positivos con un 89% de asertividad y un aumento del rinde del orden del 9.4%. Resultados de la campaña anterior, fíjense, o sea, acá podemos ver en un abanico de General Villeva, América, Moreno, Junín, Zafocarda, Trebolares, digamos, esto es todo lo que es provincia de Buenos Aires, que es donde este año vamos a tener una muy buena siembra de maíz, producto que en el norte hubo una afectación de superficie por chicharrita, pero en caso de Buenos Aires, que no estamos teniendo lecturas de chicharrita y va a haber maíz, es importante que sepamos que, bueno, tenemos un buen producto que va a acompañar el manejo del nitrógeno en el cultivo. También tenemos trabajos hechos con Paolo De Luca, donde pudimos ver que en el planteo de 120 kilos de nitrógeno con Nutrilla tuvimos un incremento del 12%. Cuando quisimos hacer una reducción del nitrógeno y nos fuimos a 95 kilos, observamos que no tuvimos este plus de rendimiento como una dosis llena, pero tuvimos un 7,5, digamos. Esto es como para que puedan sacar alguna conclusión si elijo hacer una reducción o no. Sepamos que cuanto mejor nutrido esté el cultivo, va a ser mejor la respuesta que vamos a tener. Estos son trabajos hechos en Pergamino con Gustavo Ferraris, donde también en un promedio de localidades pudimos ver también la misma estrategia de 120 kilos de N con 95 kilos de N. Y bueno, siempre tuvimos buenas respuestas con el máximo oferta de nitrógeno, pero a la vez también con una reducción vamos teniendo buenos resultados. Por otro lado, también lo tuvimos evaluando con Martín Díaz Orita, donde se probó también el 100% de la oferta de nitrógeno para el ambiente, se le hizo una reducción de un 80% y se le hizo una reducción de un 60%, donde podemos ver que las mejores respuestas las tuvimos con el 100% de la oferta de nitrógeno calculada para ese híbrido y en menor medida con una reducción del 20% de nitrógeno. Lo mismo pudimos ver este año en trabajos que hicimos
en los MIPS. Los MIPS son los módulos de innovación Brevant, donde vamos haciendo diferentes estrategias y pudimos ver que el testigo, cuando le agregamos Utrilla, tuvimos 1.700 kilos más. Esto nos equivale a que Utrilla haya hecho un aporte equivalente a 37 kilos de nitrógeno. Para mostrar el efecto de qué puede pasar y no pensar solo en ambientes de altos potenciales, con Pablo Erazu, en la localidad de Tres Arroyos, se hizo una prueba en un maíz de 38.000 plantas por hectárea con una fertilización baja de 40 kilos de DAP. Pero fíjense cómo este nitrógeno capturado por Utrilla se nota en lo que es el lote. Esto es una foto de un dron, donde dejaron una pasada sin hacer la aplicación de Utrilla. Y obviamente esta pasada que no tuvo Utrilla, que solo tuvo la fertilización de base, tuvo mucho menos desarrollo vegetativo y obviamente mucho menos rendimiento. Ahora bien, otro cultivo que es muy ávido de nitrógeno, se requiere 80 kilos de nitrógeno por tonelada de cultivo logrado, o sea, la soja demanda mucho más nitrógeno que el maíz. Y otra particularidad que tiene la soja es que cerca de estudios que estuvieron haciendo Morla en la Universidad Nacional de Río Cuarto, determinaron que entre el 40 y un 70% de ese nitrógeno que consume la soja para poder producir, lo obtiene de fijación biológica, ya sea por el rizobio o en este caso por lo que pueda aportar Utrilla a nivel foliar, capturando nitrógeno atmosférico. La dosis sigue siendo de 333 gramos por hectárea y el momento de aplicación en soja tiene una ventana desde B4 a R3. Esto nos da dos oportunidades: cuando hacemos el repaso con un herbicida o cuando hacemos la aplicación de un fungicida en R3. En Argentina, como venimos con un año menos de trabajo en soja que en maíz, tenemos 80 ensayos en los cuales el 89% dio una respuesta positiva, con un incremento de rinde del 9.3%. Este es un trabajo que hicimos también con Gustavo Ferraris en 3 localidades, donde podemos ver que las aplicaciones de B4 y de RD2, R3, no tienen diferencias tanto una como otra. O sea, podemos tener la tranquilidad de aplicarlo junto con el fungicida. Si nosotros venimos con un cultivo que está bien nodulado, con nódulos efectivos, sabemos que los nódulos van a terminar su capacidad de aportar y de fijar nitrógeno en cercano a R3, R4. Entonces es una buena estrategia incorporar Utrilla en R3 para poder suplir esa falta de actividad de los nódulos, porque ya se quedaron viejos, ¿no? Este es otro trabajo que hicimos con Nahuel Rusicalvo, donde podemos ver que tanto en B4 como en R3 tuvimos muy buenas respuestas, y probablemente la mayor respuesta viene dada porque en el efecto, digamos, el aporte que puede tener las bacterias del inoculante en R3 ya son menores. Entonces empieza a haber una mayor diferencia versus el testigo que fue solamente inoculado. En cuanto a los MIP de soja, también esto es en Diego de Alvear, pudimos ver que tuvimos un incremento de 512 kilos de soja, y esto equivale a un aporte de 41 kilos de nitrógeno realizado por Utrilla. También estuvimos haciendo el mismo trabajo que le pedimos a Nahuel
a Lucrecia Curetot en INTA Pergamino, y también obtuvimos algo similar a lo que venimos viendo, tanto con los trabajos de Gustavo Ferraris, con los de Nahuel Reusi-Calvo y con los de Lucrecia Curetot. Entonces, sabemos que tenemos una herramienta que nos va a poder permitir aplicarlo desde estadios tempranos o estadios reproductivos y vamos a tener muy buena respuesta. Entonces, Utrilla es una tecnología que nos permite producir alimentos más amigables en el planeta. Vamos a tener un incremento en la productividad del orden del 9%. Vamos a mejorar lo que es la eficiencia del uso de nitrógeno con una reducción de costos. Esto está calculado como que 71 kilos de urea, más o menos, van a estar representando estos 333 gramos de Utrilla por hectárea, que es la dosis que estamos poniendo. Entonces tenemos un costo aproximado de $40 versus $25, que sabemos que lo podemos ir a capturar. Por otro lado, tenemos una reducción en cuanto a lo que es impacto ambiental de fertilizantes. Producir nitrógeno sabemos que produce huella de carbono, y cuando nosotros estamos fijando nitrógeno por medio de Utrilla, estamos colaborando con nuestra huella de carbono. Bueno, como conclusiones, tenemos beneficios para el cultivo. El nitrógeno absorbido es fijado durante todo el ciclo de cultivo, mejora la vitalidad de las plantas y el nitrógeno genera mayor rendimiento en la mayoría de los cultivos, por lo que estuve explicando al principio, ¿no? O sea, el nitrógeno es importante para que tenga una buena expansión foliar, y con hojas más grandes tenemos mayor tasa de fotosíntesis, mayor captación de incidencia de radiación solar. Tenemos beneficios ambientales, complementa la fertilización tradicional sin riesgos de volatilización ni de lixiviación, aporta el equivalente a unos 30 kilos de nitrógeno. Esto representa unos 100 kilos de urea aproximadamente, teniendo en cuenta la eficiencia y el porcentaje del 46% de nitrógeno que tiene el fertilizante. Y bueno, también tenemos beneficios logísticos, ya que es una aplicación foliar con posibilidad de aplicar con otros fitosanitarios. Es una presentación sólida, nos da una vida útil de 2 años, almacenado por debajo de los 30 grados, y lo importante es no exponer el producto de forma directa al sol, sino que hay que aplicarlo, digamos, en horas tempranas. O sea, cuando decimos no exponerlo, es dejar la caja directamente a los rayos del sol. Así que bueno, con todo esto vamos a lograr una mayor productividad, aumentando el rinde, aumenta la eficiencia por el aporte de nitrógeno en todo el ciclo y protege el ambiente, reduciendo el impacto ambiental y contribuyendo con la huella de carbono. Así que bueno, todo esto es lo que tenía para comentarles y para invitarlos a que prueben, a que tomen contacto con Utrilla. Y bueno, está en la página de Corteva, pueden ingresar, pueden bajar el folleto, pueden ver las compatibilidades y también buscar contacto con algún técnico de Corteva de la zona que pueda asesorarlos. Desde ya, muchas gracias. Hasta luego.